corría mucho en ese tiempo el chismerío, que no tocaba a Carlota, que muy distante. No lo fusilaron y que le perdonó la vida porque los dos eran masones, grado 33, la chingada, entonces se entendían entre ellos. Que de repente se bajaba los pantalones y pues le vio ahí una bolota, güey. No me la voy a rifar, cabrón, ¿no? ¿Qué tal, sofistas, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un episodio más de Sofismo con Sentido. Sean bienvenidos, amigos, espero que estén ahí pasándola muy bien en su casita, miércoles de ombligo de semana, como siempre saben que es un placer estar con ustedes y espero que pues disfruten mucho en estos temas que son un poquito más históricos. No nos vamos a poner serios, también va a estar cagado, va a haber mucho revuelo. Ahorita vamos a ver qué Mau opina de todo lo que yo le voy a contar, porque él no sabe hasta ahorita qué voy a relatar, ¿no? Espero que también tenga algo ahí medio macabro, o no. La verdad es que no tiene mucho macabro, no mucho de macabro. Este es un replanteamiento de lo que realmente la historia de México nos cuenta y tiene una finalidad, y esa finalidad es que lo vean ustedes, Historia para Tontos, y vengan a nuestro programa. Aquí los vamos a taguear para que puedan ver un poquito de lo que... no es cierto, no es cierto. Pues de lo que vamos a platicar y de lo que vamos a narrar y de lo que vamos a poner sobre la mesa, para que ustedes decidan si efectivamente les llegamos a la vara alta que ya nos pusieron, ¿no? Claro, bueno, pero también es cierto que hay personajes que han sido maquiavélicos a lo largo de la historia, por eso te decía, o sea, eso me refería con macabro, güey, no tanto a que sí hay algo paranormal o no. Este es un poquito más de que navegaba con bandera de... De pendejo. Exactamente. No mames. Sí, un poquito. Digo, no inventes. Bueno, es medio... Sí, perdón, mamá. Algo así. Ok. Bueno, pero bueno, ni hablar. No sé si quieres... Bueno, empecemos con ya el tema, ya la carnita, ¿quieres? Porque luego nos tardamos mucho y nos ponen en los comentarios, pero sobre todo, más por respeto a ustedes, que pues no le demos tanta introducción. Sí, ¿no? Estos güeyes ya vieron el título del video, tampoco seas cabrón. O sea, yo no sé, pero pues ya échale, papi. Exactamente. Bueno, pues vamos a hablar de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Ok. ¿Tú sabes quién es Maximiliano o no? ¿Es correcto? ¿Quién sí. es el Maxi? Pues el Maxi es un emperador que vino, bueno, se proclamó emperador acá en México, ¿no? O lo proclamaron emperador en México. Pues sí, yo creo que durante es la segunda intervención más que francesa. la primera, exactamente. Que si no me equivoco, pues lo poco que sé, pues tiene que ver también mucho esto de los pinches pasteles, que pues, todo el mundo sabe por los libros de historia de niños. Bueno, de primaria, de educación primaria. Y la batalla de Puebla, poco más, ¿no? Sí, algo tiene que ver todo esto dentro, pero es como que la periferia que cubre toda la historia central. Claro, o sea, más no es como el meollo, ¿no? Del asunto. Pero bueno, realmente no venimos a dar clases de historia, como lo platicaba con Mau, realmente voy a tocar 2 puntos que para la gente que medianamente sabe de historia o que por lo menos le gusta, aunque no la estudie o no profundice o no vaya a fondo. Creo que es importante porque les va a gustar el dato, más allá de los libros de texto que... Exacto, para los que en su momento nos enseñó. Los que quieren conocer la historia les da mucha hueva leerse un libro, ¿no? También. Exactamente, yo creo que hay gente que también le gusta de oído y tal, ¿no? Sí, más audiovisuales y... Pero bueno, a ver, uno de los primeros, porque también vamos a hablar de cosas que fueron mito o no son mito o realmente son realidad, ¿no? Porque nos pintan a Maximiliano como wow, como el emperador de Europa que, bueno, más bien, aquel de linaje de reyes, ¿no? De la casa de Habsburgo, ¿no? El archiduque. Exactamente, de Austria-Hungría. Y pues que es una casa muy importante en Europa. Mucho linaje. Mucho linaje, yo diría que demasiado. Y que vino casi pues a invadir, ¿no? Y esa es la realidad. O sea, bueno, no, más bien, no es la realidad. Porque él no vino a invadir, él no vino a proponer. El imperio ni siquiera fue... No fue... Él no vino en un golpe, ¿no? A una guerra y poner el imperio. Los mismos mexicanos, que eran en este caso conservadores, en este tiempo había una lucha, una guerra ahí civil en México entre liberales y conservadores. Los liberales estaban liderados por Benito Juárez y los conservadores, pues, por muchos personajes históricos que en su momento se resistían, ¿no? A todo este tipo de... Claro, esperamos que la historia no se repita. No se repita. Y querían traer a alguien, pues, que ya... Pues, que tuviera cierta experiencia, ¿no? En este tipo de... Bueno, experiencia porque veían a México independiente, ¿no? Desde que México se hace independiente, pasa por Agustín Iturbide siendo emperador, luego Guadalupe Victoria, y así sucesivamente,
Claro, todavía nos veían como una colonia, güey. Porque pues esto fue en 1821 hasta llegar... Realmente cuando empezamos a hacer... Siempre hubo transiciones entre liberales y conservadores. Es decir, los conservadores es regresar a la monarquía, ¿no? O sea, bueno, el sistema monarca que había impuesto España. Claro. Y los liberales, pues, hacia una república como tal, ¿no? Una república con más derechos, exactamente. O sea, para los particulares, no tanto, más equilibrio social, ¿no? Entre las... Digo, claro que... Bueno, iba a haber una batalla. Iba a haber aristocracia, ¿no? También, evidentemente la oligarquía, que siempre impera en nuestro país por nuestra cultura, ¿no? Al final, todo esto de la corrupción nos viene desde España, ¿no? Pero bueno, claro. Lo que quería llegar a decir... La oligarquía, bueno, sí. No, perdón, quería llegar a decir, y entrando es... Primero es que dicen que bueno, entrando a Maximiliano, que Maximiliano pues era un güey muy guapo, cabrón. No pensé que iba a decir bien pedote, como le dices. No, muy, muy, muy guapo. Okay, o sea, era un güey muy pinche, y aparte muy coqueto dentro de la curia, ¿no? Y dentro del linaje que él tenía, archiduque de Austria. Y pues siempre está la historia de Maximiliano y Carlota, porque nunca los puedes la neta nunca los puedes escuchar separados, güey. O sea, creo que fue un elemento que usaron como para romantizar un poco, ¿no? Esa parte de bueno, es que no sé si para romantizar. Aparte, la historia que conocemos es por gente que lo escribió, o sea, que vivió esa época y que a lo mejor recolectó datos y pues depende del autor que haya querido hacer, ¿no? A lo mejor romantizar un poco más eso y a lo mejor fue un europeo, ¿no? Que para que no quede tan mal este cabrón, que se vea que es un hombre de familia y la verga, ¿no? Sí. O era... Bueno, no. O sea, bueno. O era bien cusco el cabrón, no me digas. La neta, sí. ¿Sí? Sí, el güey era... Perdón, mi pues era bien sabía, pinche... Güey. Pues ojo alegre el cabrón. Charlotte. La neta era muy ojo alegre. De hecho, llegó a pedir la mano de Carlota con una mujer en mano, cabrón. O sea, llevaba una morra y se enamora de... Bueno, no se enamora de Carlota, más bien... Nunca se enamoró de Carlota. Carlota fue una presión social, bueno, una presión, claro, fue tanto de su corona, tanto de su linaje, como como del lado de Carlota de Bélgica, ¿no? Porque ella era belga, perdón, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es una de las primeras. Y algunos también decían que Maximiliano era gay, ¿no? O era homosexual. Otros también lo decían porque pues también se corría mucho en ese tiempo pues el chismerío de que pues no tocaba a Carlota, que muy distante, etcétera, etcétera. Precisamente. Complicado, ¿no? Y a lo mejor también, como dices tú, como era muy atractivo, luego hay hombres, no me quiero meter mucho en temas de sexualidad, ¿verdad? Claro, sí, pero que por sus rasgos a lo mejor un poco más definidos y no tan masculinos pueden ser, considerarse también guapos por esos rasgos como tan finos, ¿no? Sí. Pero él era más galanes que son con más Carlota masculinos. Era más porque había una distancia que fue un matrimonio más impuesto que porque sí, realmente había una atracción física o por lo menos sexual, ¿no? Con fines diplomáticos. Diría yo que sí, ¿no? Sí. Y ahorita voy a explicar por qué, pero le preguntan y digo, esto que estamos contando tiene mucho trasfondo atrás, bibliografía Sherman, Juan Manuel Zunzunegui, que es el que más, la neta, es en el que más me basé y pues ustedes lo han visto normalmente ahorita ya previamente en un podcast, está saliendo mucho en TikTok, y el güey es una pistola, ¿no? Pero bueno, Zunzunegui cuando le preguntan, oye, pues si era homosexual o por qué decían eso, y él menciona justamente porque pues había una distancia de esta atracción que tenía entre Carlota y él, y además porque el güey pues le entraba todo, ¿no? Él lo menciona de que yo no diría que era homosexual, ni que no, ni mujeriego, más bien era pansexual, el cabrón le entraba a todo, ¿no? La neta es que era un güey que le gustaba el placer, pa' pronto, mucho el placer. De donde viniera. De donde viniera, papá. Digo, no los animales, pero, o sea... Puta, güey, es que la pansexualidad... Sí, yo sé, pero yo creo que ahí se equivocó cuando él dice pansexual. Me lo quiere llegar a... Hay un término que en español se llama hipérboles, que es exagerar una cosa no vamos a meternos... Exacto, para poder dejar claro un punto, ¿no? Sí, puede ser una excepción, ¿no? Pero no hay que meternos en ese tipo de cosas. Ya dejaron muy claro con palabras... Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, él estaba realmente enamorado de otra mujer, güey, que se llama... Amalia de Braganza. O sea, este es un chisme de faldas. Sí. Perdón por el comentario un poco sexista, tal vez. Algo así. No me digas que... Estaba enamorado de otra mujer que se llama Amalia de Braganza. Y ella era hija única de Pedro I, emperador de Brasil, cuando Brasil todavía
en su momento fue imperio, ¿no? La conoció justamente cuando él fue a un viaje a Portugal en 1852 y pues se enamora perdidamente de ella, totalmente de ella. Y ella, cuando ya iba a estar preparada la boda, más allá de todos estos pues intereses políticos que lo querían ver con Carlota, o todavía en ese momento todavía no existían esos intereses políticos, pero él estaba totalmente pues enamorado de ella, nada más que evidentemente ni la familia de Habsburgo lo quería, y obviamente pues del otro lado tampoco, ¿no? O sea, en el sentido de que pues no le veían fin como tal, ¿no? Aparte ya había dejado de ser emperador de Brasil este brother, ¿no? O sea, su papá. Me parece que el amor se acaba por una enfermedad de Amelie de Braganza. No sé ni cómo se pronuncia la neta, pero se muere de tuberculosis al año de haberla conocido. Bueno, más bien ahí se enferma y luego se muere al año, ¿no? En 1852, como dije, la mandan a la isla de Madeira. Y ahí enferma y muere. Sí, era más común que murieran a edades tempranas, ¿no? Muy tempranas, ¿no? Se termina casando por presión, como ya lo dije, por la Casa de Bélgica, que en este caso por Carlota, y por el otro lado por la de él, los Habsburgo. ¿Y por qué? Porque evidentemente cuando se casara con Carlota, normalmente cuando se casaban en esas épocas, pues bueno, todavía en México pasaba eso, el papá les tenía que dar un dote, güey. El papá de la esposa les daba un dote de... Así se le decía, ¿no? Como una lana, güey, para pronto. Una cuota. Entonces, bueno, o sea, es un dote por... Sí, como un regalo. Cuando te casas, no, pero estaba casi por norma, güey. Es ok, como, sí. Literal se lo dan en dote, ¿no? Así como de que, güey, se van a casar, tomen esto, ¿no? Y a él iban a dar 3 millones de francos. 3 millones de francos en ese momento, lo que era muchísimo. Pero lo importante aquí era porque la casa de Habsburgo estaba en bancarrota, güey. Entonces le convenía evidentemente en ese momento el rey de Bélgica, que era el papá de Maximilian. de Carlota. Perdón. De Carlota, sí. Porque te digo que es el papá claro. de la esposa la que tiene que dar el dote. Pues evidentemente yo creo que era uno de los reyes europeos más ricos de toda la Europa, güey, occidental. Entonces por eso la casa Habsburgo lo casa con Carlota para poder recuperar el linaje austriaco, ¿no? Austrohúngaro, sobre todo para poderlo fortalecer, porque no tenían lana, güey. Siglo XIX, ¿no? Exactamente. Y bueno, Cabrón. digo, la neta es que por eso decían que a lo mejor no la tocaba, pero la realidad, güey, bueno, no la realidad, dentro del chisme detrás de, ya sabes, del radio pasillo. Sí, de los pasillos, exacto. ¿No? Es que, bueno, primero hay que decir que creo que también adivina dónde se llevan de luna de miel a Carlota, güey. Portugal. Sí. Donde vive la otra vieja. A la isla de Madeira. Yo no sabía nada de esto. Se va ahí 2 semanas, güey. Pero también parece telenovela este pedo. Sí, güey, o sea, pero porque recordaba el amor ahí, la chingada, de su puta madre. ¿Pero ya muerta? Sí, ya, o sea, Qué fuerte, güey. Ahí sí. Porque él sí la quería. Ahí sí es como para poner cara a luna y llorar, ¿no? ¿O qué? Sí. O sea, te digo que sí. Se casa con Carlota y van de luna de miel a Madeira. Allí deja a Carlota, güey. Y 2 semanas. O sea, están 2 semanas ahí, la deja ahí, se va a Brasil a ponerle rienda suelta al desfogue. Y Puede ser más explícito, güey. Parece. Sí, pues agarra. No seas tan acartonado, güey. Venga. No. Pues es que realmente no sé cuál es la relación, pero ahí, pues. Agarra un chancro, güey. Para pronto. Entonces. Una enfermedad de transmisión sexual. Exactamente. Entonces, por eso decían que era. Pues gay, cabrón. Porque, pues Carlota. Yo creo que de repente se bajaba los pantalones y dice, güey, pues le vio ahí una bolota, güey. Y dice, no me la voy a rifar, cabrón, ¿no? O sea, ya sabes. Y por eso decían que como que no había relaciones íntimas entre ellos, güey. ¿No? Sí, claro. Pero lo cierto es que no era... no es que no le gustaran las mujeres. De hecho, tiene un hijo en México. Que no es con Carlota, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eso ya después lo tocaré. ¿Qué es lo que te decía? A Maximiliano, para que venga en el imperio, o sea, para que venga a gobernar México, bueno, a poner aquí el imperio, lo convencen, güey. Y realmente
van los conservadores a Miramar, a su castillo. Una comisión de notables mexicanos de los conservadores. Medio se hace del rogar porque él decía que ya le estaban ofreciendo la corona en Grecia y la chingada, ya sabes, güey. La neta es que sí, la neta el güey sí tenía mucho de dónde agarrar, ahorita voy a explicar por qué, ¿no? Pero, bueno, también hay muchas teorías. Bueno, ya cuando viene aquí, pues esto viene aquí y la gente lo recibe muy bien, porque a la gente también le gusta el tema de monarquía, güey. O sea, claro, de tener a alguien a quien admirar y a quien venerar y pues veníamos de eso. Y acuérdate que pues no realmente los que tenían en ese momento, perdón, el lenguaje, tenían en ese momento quien realmente provoca la independencia eran realmente los criollos, no la clase, no los nobleza, indígenas, no los indígenas, okay, sí, los criollos, los que estaban la mezcla entre indígenas y españoles, pero realmente son los que ellos logran la independencia, ¿no? Entonces, al final tienen este tema conservador de la iglesia, etcétera, ¿pero qué quiere de la decir, corona. que son como los más jóvenes o...? No, pues que se sometían a la corona y que les importaba los valores conservadores que se manejan en la monarquía. No, los de la independencia, los criollos que dices. O sea, quieres decir que eran como güeyes más jóvenes, que a lo mejor tenían un pensamiento menos conservadorista. No, cero que ver, todo lo opuesto, Mau. Justamente por eso estoy diciendo que los conservadores fueron los que lograron la independencia, pero... o sea, la independencia no quiere decir que ellos no querían un estilo de vida monárquico, un estilo político monárquico, güey. A lo que voy es, yo me voy a independizar de España, pero eso no quiere decir que no quiera seguir por la forma de gobierno que tenían antes. Pudo haber habido un rey de España, tanto así que Iturbide fue un emperador. Sí. ¿Sí me explico? Sí, Los conservadores no es tanto de España, Francia, es la forma de gobierno, en este caso. Bueno, te decía, se hace medio del rogar y todo, ¿no? También hay una teoría, bueno, por ahí hay una teoría que dice Zunzunegui que en su momento, pues, que Maximiliano fue fusilado. Ok, sí. No. ¿Sí te acuerdas? No, Más o menos no. No. Que Benito Juárez, pues, era liberal y Maximiliano, pues, era el que representaba la peor escoria para sus fines políticos. Porque, pues, era el imperio, ¿no? Entonces, por ahí dicen que no lo fusilaron, güey, y que le perdonó la vida, porque los dos eran masones, grado 33, y la chingada, entonces como que se entendían entre ellos, y pues que le perdonó la vida y lo dejó ir por atrás, nada más que simularon un fusilamiento con otro güey, y se dijo que se fusiló, y lo dejó ir libre al Salvador, San Salvador, ¿no? Y bueno, que hay una teoría, esta teoría, que es como de esas teorías, ya sabes, que se dan en la historia, güey. Sí, como las teorías conspirativas. Sí, como la de... Bueno, es que no quiero decir nombres, pero el polaco que mandaron a Argentina. Sí. Justo así, pues ándale, pues sí, porque es un hecho histórico de que... Oye, no pasó así la historia, nada más te la cuentan así, porque en su momento también había tintes políticos que tenía, o sea, Juárez como tal tenía que decir... Dije polaco, sí era polaco. No mames, ¿no? No. Era austriaco, ¿no? Sí, también. Ya no sé entonces, pero a lo que voy es, Juárez tenía que denostar a toda costa a Maximiliano. Y la única forma de dar un golpe en la mesa para que el liberalismo triunfara era el fusilamiento de Maximiliano. Porque si no era como aceptar la corona, perdonarle la vida. Y en ese momento era, acuérdate que en esos momentos era espada y sangre, güey, ¿no? Sí, aparte era un espectáculo para el pueblo, casi. Bueno, no, me estoy yendo al medievo, ¿no? Pero pero lo que voy es que si era algo como, wow. Vamos a ver cómo ahorcan a tal pendejo, como la guillotina. Sí, y sobre todo porque pues también, después lo voy a tocar, pero había muchos intereses no solamente de México, güey. Todo lo que pasa en México tiene que ver con la historia mundial, ¿no? Decía Zunzunegui, a veces los mexicanos hacemos historia desde nuestros ombligos. Y el problema es que si tú entiendes la historia de México sin entender de lo que está pasando afuera, entonces no entiendes México, güey. Y ahorita voy a entrar por qué. Bueno, la historia de que te decía de que matan a del fusilamiento, que los dos eran grado 33, que lo deja ir a la isla de San Salvador. Y ves que... Bueno, Benito Juárez en su momento dice como
que se hará justicia por las armas, ¿no? Una cosa así. Entonces él dice que como lo perdona, o sea, Maximiliano, esa es la teoría que dicen algunos historiadores, o que ha tenido un poquito de proliferancia en los 80s y hasta ahorita otra vez volvió a surgir, que él cuando se va a Salvador, en honor a que le perdonó la vida, se pone, porque dice que será justicia por las armas, se supone su nuevo nombre en El Salvador, Justo Armas. Así se hace llamar, ¿no? Okay. Se supone y que vivió hasta los 104 años en El Salvador, siendo consejero de gobernación de todos los gobiernos y por haber del Salvador, ¿no? Eso es una de las teorías que se dicen. Bueno, regresando ahí también hay una historia de Carlota, ¿no? Porque decíamos que Maximiliano sí tuvo un hijo aquí, mexicano, bueno, pues nació en México como tal, no con Carlota. Carlota también tenía que saciar el líbido. Sí, no, claro. ¿no? Sí, los apetitos sexuales. ¿No? Como tal. Entonces dicen Su que lascivia, Carlota, ves que dicen que se hizo bueno, que se volvió loca, ¿no? No sé si recuerdan esa historia, que se volvió loca y todo esto justamente por la presión de los liberales hacia el movimiento de choque conservador, que iban a matar a Maximiliano, y pues se amaban tanto que decía, es que no puede ser, tengo que ir a pedir ayuda de Pío IX y Napoleón III, que es el que mandó a Maximiliano, y la mandan supuestamente de viaje, en ese tiempo en un barco, pero dicen que ya cuando estaba en Roma le mandó una carta y que ya estaba casi, pues ya se le había ido el chocho y no sé qué. Por ahí hay una historia que dicen un brote psicótico, ¿no? que Carlota se tuvo que ir, no para pedir ayuda, porque era un hecho que ni Pío IX, el Papa, sí, en Roma, sí, ni Napoleón III iban a traer ayuda a México, es la realidad. Ahorita por ciertas cuestiones que voy a contar posteriormente, se sabe que no iban a apoyar. Realmente se van porque tuvo un hijo aquí, o se dice que estuvo embarazada por un militar de guerra francés que residía aquí en México, que le embarazó, y pues en ese momento pues era una piedra de escándalo tener un hijo, pues evidentemente, sí, fuera del emperador, güey, luego fuera del matrimonio, tenía que esconder evidentemente ese hijo, cabrón, sí. Y más cuando justamente la corona, estás expuesto al escrutinio conservadora, sí, es lo que trataba de dar hacia la corona española, la corona conservadora o el imperio como tal. Todo lo que da a traslucir son esta parte en el matrimonio, etcétera, ¿no? Todo esto que ya sabemos. Y por eso se tuvo que ir, para esconder a su hijo y por eso, etcétera, ¿no? Pero que realmente no estuvo... Pero esos son chismes, ¿no? No estuvo, pues, de historiadores como tal, porque se basan en cartas que escribieron, etcétera, y que se encuentran. Y, también no es... No sorprende, ni es no venimos a descubrir el hilo negro, que en México nos cuentan lo que quieren, ¿no? Bueno, y no en México, o sea... En todos lados, ¿no? Pero a lo que voy sí, es los gobiernos. También los gringos escriben su los gobiernos historia, y más en un país tan diezmado por la incultura, en donde realmente queremos dominar políticamente, pues, la narrativa del viejito hoy en día, y se la creen todos, ¿no? Sí, bueno, que muchos años después del país que sea la historia, pues como que se develan muchos, pues no sé si secretos, pero sí, o sea, muchos datos que nosotros creemos que jamás iban a salir a la luz, ¿no? Exactamente, y que después son ponen entredicha, ¿no? A lo que realmente nos cuentan en la historia. Hay otro dato muy importante. Sí, como que se sabe que los ingleses, pues, durante toda la historia y hasta la fecha son unos... Bueno, no solo los ingleses, o sea, toda Gran Bretaña, como tal, ¿no? Pues que son unos hijos de la chingada, güey. ¿Pero por qué? O sea, pues con todos los países en general, güey. O sea, las colonias, güey. Ah, bueno, pero eso sí se sabe. El imperialismo se sabe. Sí, de hecho, ahorita lo voy a tocar. Todo lo que se robaron, güey. Pero eso es... Tesoros. Cuando yo estudié en España, eso sí lo veíamos como el imperialismo de las potencias. En España. De la revolución industrializada, ¿no? Ahorita lo voy a tocar. Y aparte, eso. No, pero es a lo que voy en la actualidad. O sea, en su momento, de pendejos lo decían. Todo lo que se robaban y así. Bueno, sí, o sea, sí. Algunos lo sabían, pero pues no todos no los veían como criminales, lo veían como de que, pues lo tomó porque era suyo, invadió y pues chingón por ellos. Pero ya después de tantos años que se lo quedan. Todos los días, o sea, también Estados Unidos escribe su historia así, ¿no? Sí, claro, sí. Las potencias, ¿no? Como tal, en eso coincido. Bueno, y te digo, se va a Carlota y dicen que porque estaba embarazada y pues tenía que, pues, esconderle a la corona y por lo tanto al pueblo mexicano, que estaba
embelecido por los conservadores, y otros que no, pero de todas maneras eran dos frentes muy importantes, ¿no? Había un 50 y 50. Había un 50 y 50. Dicen que este niño, del que estaba embarazada Carlota. En su momento llegó justamente a morir en 1965 y que participó supuestamente. Supuestamente, estamos diciendo que puede ser, en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, ¿no? Pues sí vivió un ratote, ¿no? Sí vivió un ratote. Porque pues fue a finales del siglo XIX cuando lo tuvo, ¿no? 67. No mames, pero ¿a poco vivió pinches 100 años? ¿Quién sabe por qué dicen eso, güey? O sea, literal eso. A lo mejor lo tuvo después, ¿no? Porque dices que se especulaba que lo tuvo con un militar. Exactamente. Sí, bueno, o sea, entiendo que pues, no tengas aquí la pinche biografía de Carlota completa. Sí, lo sé. Pero si falleció ¿hasta qué dijiste? En la Segunda Guerra, ¿no? El 65. Ah, ¿no dijiste en la Segunda Guerra? Ni puta idea. Sí, dije que participó en la Segunda Guerra Mundial. Ah, yo dije, falleció en la Segunda Guerra Mundial. Ok, no. Sí, en el 60 y tantos, ¿no? Pues sí vivió un chingo, pero bueno. Sí, vivió un madrazo. Digo, habrá que ver también es otra medicina. Habrá que ver cómo participó, güey. Yo también puedo decir que participé. Claro. Como dije hace rato, una carta, güey, y a la vez, no mames, evitó que bombardearan un barco de 500,000 que... Sí, no creo que el pinche anciano iba con un refri, güey. Porque sí estaba grande ya en ese momento, güey. Sí, bueno. Todos participan desde su trinchera, ¿no? Bueno, y hay otra historia. Pues como la peli que vi... bueno, continúa, perdón. No, ¿qué? No, es que no tiene nada que ver, pero de la Segunda Guerra Mundial, la que vimos del... ¿Cómo se llama este actor que sale en Bastardos sin Gloria? Que es casi... Bueno, es políglota, es más. Que pues están mientras están peleando. La que ganó Oscar, güey. La del Frente. No me acuerdo. Que mientras está ese güey en el tren discutiendo, la gente sigue peleando, cabrón. No, sí, que se pacte el armisticio de y paz desde la pluma puedes lograr mucho. Sí, es donde puedes lograr más. En la diplomacia, claro. Entonces, volviendo, porque ya me perdí. Resulta que también se dice que que Maximiliano, supuestamente, y esto es un inédito, fue nieto de Napoleón Bonaparte. Supuestamente. Nieto de Napoleón Bonaparte. ¿Y por qué se dice que fue nieto de Napoleón Bonaparte? Porque... Creo que sí sé por qué. ¿Por qué? Pues porque Napoleón se volvió a casar, güey. Exactamente. Porque no pudo tener hijos con su primera esposa. Exactamente. Algo sirvió la mamada. No pudo tener hijos con su primera esposa y después se casó con la princesa, bueno, la hija del rey o era reina, creo ya, de Austria. Y entonces, pues como este güey es austriaco, pues puede ser que sí. Bueno, con ese güey con ella, fue con la que pudo tener hijos. Exactamente. Pero lo que pasó es que Napoleón, justamente al no poder haber tenido hijos con Josefina, se casa con María Luisa de Austria. María Luisa. Y precisamente también para emparentar con los Habsburgo, ¿no? Es un hecho. No, bueno. Pero sí. María Luisa tiene a su hijo que se conoció como Napoleón II. Porque Napoleón II no fue... La neta es que fue un don nadie, güey. O sea, no fue ni rey ni emperador. Claro, si su papá estaba destinado al exilio, güey. Su papá lo van al exilio en 1815 en la isla de Elba. Pero antes de que él abdique, nombra a Napoleón II como heredero de Francia y casi como rey de Roma, y los ingleses se cagan de risa y dicen, no mames, ¿no? Lo que había leído es que justamente nada más había sido como un acto de mera diplomacia, perdón por decir otra vez la palabra, pero pues es que sí es así, porque Napoleón sabía que su hijo de todos modos hasta estaba preso, güey. Sí, claro, pero estaba preso ya. Realmente te cagas de risa, ¿no? O sea, yo sé que es Y de hecho, o sea, justo los austriacos, cuando pues Napoleón, que justo antes de que aplicara, como pues se volvió a rebelar y quiso volver a tomar el imperio francés, pues todos los países europeos hicieron el Tratado de las Naciones y se fueron contra Francia, y pues por eso encarcelaron al hijo de
pues de María Luisa, güey. Bueno, cuando Supongo tiene el que hijo con María Luisa, que es Napoleón II, ¿no? Que lo más cagado es que justamente lo que yo decía es... Que lo nombró como... Lo nombra como sucesor de Francia y además como rey de Roma, pero pues te digo, o sea, era una Sí. estupidez, una locura. Claro. Pero eso provocó justamente que no que lo encarcelaran en Austria, sino vivió, sí, o sea, en la curia, él sigue siendo archiduque, güey, porque era archiduque de Austria, Hungría, por su mamá. Entonces lo mandan a Viena. Sí. Entonces, cuando lo mandan a Viena, pues es ahí donde realmente vive y libre y todo. Y a los 21 años conoce en ese momento a Sofía de Baviera, que pues es la madre de Maximiliano. Entonces, lo que pasa es tiene un amorío con ella. Sofía de Baviera luego se casa con Francisco José, güey. Y tienen a Maximiliano como tal. Bueno, se supone que no lo tiene con él, pero a lo que voy es que en ese año de amorío, güey. Sí, por eso se dice que podría ser su hijo. Que podría ser su hijo. nieto. ¿Tú sí entendiste por qué, mi Roberto, o no? Porque me la trabó todo Mau. No, yo sí entendí. Sí lo dijiste bien. Sí, pero como de repente te trastebillas mucho, güey. O sea, lo que voy es... ¿Qué pasa? Y lo voy a hablar, bro. Lo voy a contar de nuevo. ¿Qué pasa? Napoleón I no puede... Napoleón Bonaparte, el cabrón más verga de toda la historia de Francia. Perdón por ser tan explícito. Se casa con Josefina, su primera esposa. Josefina no puede tener hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Se casa con otra persona que se llama María Luisa de Austria. Recordemos que Maximiliano de Habsburgo es del Imperio Austrohúngaro. Y María Luisa de Austria tiene un hijo con Napoleón que se llama Napoleón II. Y Napoleón II tuvo un amorío con Sofía de Baviera, que es la mamá de Maximiliano. Nada más que Sofía de Baviera, esto fue a los 21 años de Napoleón II. Napoleón II se muere de tuberculosis a los 21. Sofía de Baviera se casa después con Francisco José y dicen que era hijo de ellos, del matrimonio de ellos dos. Pero realmente después se entiende, porque hay una carta de Napoleón II, que ni fue ni rey ni emperador, que lo reconoce y le dice, güey, tú eres mi hijo. Entonces por eso se dice que es nieto de Napoleón, porque es hijo del hijo de Napoleón. Ahora sí ya se entendió. Podría ser hijo. Ser hijo de Napoleón. Yo creo que sí quedó muy claro, nada más que como tú traes toda la información en la cabeza y te pierdes, piensas que a lo mejor la gente en casa no le está entendiendo. No, pero por sí eso le pregunté a Robert. Sí, pero Robert está poniendo atención a las cámaras. Es la neta. O sea, nunca nos pela. Bueno, yo lo decía porque... Pero está bien que lo vuelvas a explicar. Me trastabillaste la historia varias veces, mi Mau, entonces por eso... bueno, entonces voy a ponerme del lado de allá del público. No mames, güey. Pues es que, güey, ponte trucha. Entonces, después de eso... Bueno, hay otra cosa que también ahí es importante remarcar. Napoleón III, el que manda a Maximiliano a México, tenía menos derecho de ser Napoleón III que Maximiliano. Tendría menos derecho de ser Napoleón III que Maximiliano si tomamos la historia de que efectivamente él era nieto de Napoleón Bonaparte, ¿no? Como tal. Él tenía más derecho por linaje a reclamar la corona de Napoleón III como tal. Entonces, por eso, eran para las... Y además de eso, hay muchas cosas que tenía archiduque de Habsburgo, tenía linaje ahí, podía ser el nieto de Napoleón Bonaparte, tenía linaje de Luis XIV de Francia, de los reyes católicos, ¿no? Muchas cosas. Entonces, para toda Europa, para todos los reyes de Francia, era muy importante poder sacar a Maximiliano de Europa para que no reclamara nada. Entonces, Francisco José, su hermano, le hace renunciar a todos sus derechos de linaje y además después Napoleón III es quien lo manda a México porque les conviene pues que no tenga auge en Europa, ¿no? Como tal. Entonces por eso es que supuestamente también a ellos les convenía, tanto a los conservadores que fueron a buscar
a Maximiliano para que gobernara en México, como a Europa le interesaba que Maximiliano fuera a México pues a crear como tal el imperio, ¿no? Porque realmente América Latina o Latinoamérica es un término que se crea por Napoleón III, que es el sobrino de Napoleón, ¿no? Porque los países europeos veían con mucho miedo, con demasiado miedo, el crecimiento potencial y maximizado que estaba teniendo Estados Unidos. O sea, veían con demasiado miedo, ¿no? Entonces decían, no mames, o sea, güey, en poquito nos van a chingar, güey. Entonces, por eso hubo tantos intentos de invasiones por parte de Europa en México, porque México era un país estratégico para poder frenar el crecimiento de Estados Unidos. Entonces sí era muy, muy importante que pudieran mandar a alguien de la corona para acá, y por eso les proponen este imperio latinoamericano, porque, o sea, Estados Unidos era el imperio, más bien la fuerza anglosajona, y el latinoamericano pues tiene que ver con eso, de que el imperio latino como tal es Europa occidental, ¿no? En este caso el hispano viene por eso también el francés es lengua latina como tal. Por eso nosotros adoptamos ese nombre de Latinoamérica. Más por Francia que por otra cosa, ¿no? Y bueno. El Mau ya se está durmiendo, paps. No, te estoy poniendo mucha atención, igual que todos allá. Para que no te me distraigas. América Latina, es correcto. Pues sí, güey, eso se ha visto alrededor, bueno, a lo largo de toda la historia, güey. Incluso pues hasta en Game of Thrones sale, ¿no? Que lo caricaturizan muy bien. Esto de que, pues, muchos secretos se van a la tumba, güey. O sea, no cuando el rey loco, bueno, se va a morir, güey. Más bien, no el rey loco, el del Casa de Dragones, güey. Sí. Que dice que quiere que sea venir a su sucesora, güey, y dicen, a mí no me dijo eso, güey, y se muere. Y eso se lo llevan a la tumba y pues ponen a quien piensan mejor, que es prácticamente lo que retratan en Game of Thrones. Bueno, no es Game of Thrones, ¿cómo se llama? La Casa de The House of the Dragon. Pues digamos que es un esquema parlamentario, ¿no? Pues porque literal se dejan llevar por lo que dicen los pinches maestres, los que están alrededor de la casa donde pues se no, vive yo no diría parlamentario. Bueno, es la parlamentario monarquía porque con no su existe consejo, por eso no existe un parlamento, es una monarquía. Pero en realidad ellos no podían tomar la decisión. Para los maestres la última decisión era la del rey. Sí, como claro. Todas las monarquías. Pero esta vieja dijo, Nel, a mí no me dijo No, pero nada de la eso. seducción... Su última voluntad fue que fuera el pinche morrito que es mi hijo y pues que obviamente ella quiere poder. Y pues así se pasa, ¿no? Es lo que nunca vamos a saber y pues que sí, cuando son literal encuentros, ¿cómo se podría decir? Pues sí, orales, ¿no? Pues güey, o sea, solo las personas que estuvieron ahí saben qué se dijo. Sí, o sea, pláticas verbales, que no Sí, se escribió exacto. nada para pronto. Sí, yo coincido también. O sea, siempre hay intereses políticos que terminan trastocando, trascendiendo a la historia para que sean como tuvieron que ser, ¿no? Y bueno, Maximiliano para los conservadores pues era el más preparado, ¿no? Al final también el güey hablaba como 10 idiomas, cabrón. Literal porque pues como tú sabes en Austria-Hungría y como tal, pues es una pinche mezcolanza de imperios y de culturas que pues también ellos por linaje tuvieron la oportunidad de gobernar, ¿no? Estamos hablando que el primer trono que tomaron fue el de Croacia en 1268 y ahí hasta 1919 que fue que dejaron de tener participación en la corona como tal, ¿no? Literal hablaba alemán, checo, eslovaco, polaco, francés, español, hasta náhuatl el güey empezó a aprender. O sea, imagínate, el güey era por lo menos en los idiomas era una pistola, güey. Habría que ver si era muy competente para o no para la corona. Pero pues muchos dicen que era, pues que pues no era tan competente como decían, ¿no? Pues que la competencia no tiene nada, no tiene mucho que ver luego con lo intelectual. ¿No? Sí, claro. Y bueno, para pronto, realmente, ¿por qué fue la caída de Maximiliano? Y yo creo que tenemos que verlo y abordarlo desde el punto de vista de la historia contemporánea, pero mundial, ¿no? Y tiene que ver justamente, perdón, con el tema
de los franceses, tratando de poderles, bueno, de Europa, tratando de poder quitarle territorio o poderle mermar o frenar, no territorio, frenar el poderío que tenía en ese tiempo Estados Unidos, o que iba adquiriendo, y pues buscaban cualquier pretexto para poder entrar a México, ¿no? Como tal, por eso hubo tantas invasiones. Entonces Memo te decía, y hace ratito lo decía, pero en palabras de Zunzunegui dice que cuando se habla o se habla prácticamente de historia de México, insiste mucho en que se debe entender qué pasa en la historia contemporánea, en el mundo, porque si no, pues no se puede entender México, y México se entendería como desde un punto de vista ridículo, ¿no? Él lo dice así. El hecho es que el imperio de Maximiliano fue instaurado en 1864 y, bueno, cayó en 1867. Tuvo todo que ver con dos hechos históricos que tienen que ver con temas pues que venían de fuera como tal. El imperio, muchos dicen, bueno, él decía que el imperio de Maximiliano se debía mucho a que Porfirio Díaz acabó con él, ¿no? Como tal. ¿Tú sabes por qué acabó Porfirio Díaz con el imperio de Maximiliano? Porque él fue quien recupera la Ciudad de México ante las tropas francesas, y le entrega la Ciudad de México a Benito Juárez para que otra vez se restaure la República en México, ¿no? Pero dice que realmente, si nos vamos a lo cierto, pues es que fue tanto el Napoleón III, al no ayudar y sobre todo querer frenar a Estados Unidos en su intento por frenar a Estados Unidos, pero también porque Napoleón III tuvo que ver mucho con la guerra que en su momento estaba logrando Bismarck en ese momento para la unificación alemana, ¿no? Otto von Bismarck, que si bien lo conoces, sí sabes quién es Otto von Bismarck en su momento, que hablamos del güey que era ministro de Prusia. ¿Sí te acuerdas? De que hablamos. Entonces, por eso él dice que al imperio de Maximiliano lo derrotaron tanto Napoleón III como Bismarck en su momento, por todos los sucesos históricos que alrededor se suscitaban. Y ahorita voy a explicar por qué, porque suena un poquito desde el punto de vista de bote pronto y periférico, pues no se entiende mucho el por qué, ¿no? Pero, bueno, a Maximiliano, como lo habíamos dicho, lo engatusa. ¿Y quién lo engatusa? Lo engatusa Napoleón III. Primero, como ya dijimos, porque había intereses por parte de las coronas europeas de que Maximiliano no pudiera llegar a tener un gran puesto, o que pudiera tener, de acuerdo a su descendencia y su linaje, pues pudo haber sido un gran líder que hubiera podido heredar mucho, ¿no? Entonces por eso lo expulsan, y aprovechan que los conservadores le llaman para poder decir que sí, van a tener ahí un imperio en Latinoamérica que contrarreste el poderío norteamericano, etcétera, ¿no? Pero antes de eso hay que ubicarnos en el siglo XIX, y es lo que decías, ¿no? El llamado siglo de la Revolución Industrial, o el industrialismo, donde hay dos grandes potencias, que es Inglaterra y Francia, que en este caso se llamaba el imperialismo. Se llamó a esa época el imperialismo. El imperialismo que en su momento, pues, por eso Inglaterra en su momento tuvo Israel, y también Francia tuvo varias colonias en África, ¿no? Y en su momento permanecieron. Luego hubo protectorados. Como tal, hubo muchos estilos y formas de gobierno dentro se querían repartir los recursos de todo el mundo para poder aflorar y poder tener cimientos, y en ese caso pues ser las potencias mundiales, ¿no? También por ahí estaba Inglaterra y Francia, y por ahí medianamente se asomaba un poquito la nariz España, pero realmente es que era nula su injerencia dentro de la repartición del mundo ante las potencias industriales. Y en ese sentido, Francia e Inglaterra buscaban cualquier oportunidad para tener presencia en América, y la única manera de tener presencia en América en ese momento pues era a través de México, ¿no? De hecho, hay un antecedente que en 1836 es la independencia de Texas, ¿no? De México. Y
esa guerra de independencia de Texas en 1836 nunca fue reconocida por México hasta que, bueno, hasta la guerra con Estados Unidos, que fue entre 1846 y 1847, pero realmente nunca fue reconocido. Y eso le daba espacio, bueno, sin embargo, eso le ayudaba porque tanto Inglaterra como España como Francia le pidieron a México que sí reconociera esa independencia de Texas, porque querían obviamente poder llegar a Texas y poder tener un punto desde donde partir para poder atacar a Estados Unidos en su momento, ¿no? Eso era como siempre había intenciones hacia traer a México, pues, soldados, ¿no? Tanto así que por eso Napoleón III apoya, porque al principio del programa, ¿qué es lo que me preguntabas? Oye, pero ese güey es francés, ¿o qué pedo? ¿Te acuerdas que me dijiste eso? Y yo te dije, no, y ya después reviraste y dijiste, es austrohúngaro. Pero era porque justamente Napoleón III es el que lo manda acá, ¿no? Al final él fue virrey en su momento de Lombardía, etcétera, y Napoleón III en Italia lo vence y la chingada y le baja los huevos y al final como que lo apadrina y lo trae para acá. Pero realmente era porque justamente la injerencia que quería tener Europa dentro de América. Y en ese momento Norteamérica estaba con esta parte de la doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, y que esa era esa parte de realmente Estados Unidos o sea, América para los americanos es lo que siempre dicen, ¿no? La mentira sobre la mentira, de decir que pues Estados Unidos no quería que Europa se metiera en nada que tenga que ver con el entorno político, social y económico de lo que tuviera que ver en todo el continente, porque ellos eran potencia, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta y resumiendo, porque ya van 46 minutos y no me voy a ir a todo, pero tiene que ver Bismarck y Napoleón III por dos cosas, ¿no? Y bueno, y también Estados Unidos tiene que ver mucho. Estados Unidos, en su momento, de 1858 a 1861 más o menos. Déjenme corroborar rápido la fecha, porque me estoy yendo. Bueno, más bien, entre el 64 y 67 aprovechan la oportunidad de que desde 1861 en ese lapso, cuando llega aquí Maximiliano es 1864, pero en ese lapso en 1860 a 1865 Estados Unidos estaba en guerra civil de los países de los estados del norte contra los del sur. ¿Sí te acuerdas que ahí ve hasta películas de Lincoln y que no sé si viste la película de Lincoln o no? Pues hay muchas. Pues güey, la que sea de Lincoln, que la hayas visto, que había guerra entre los Cazavampiros. También ahí Sí sale. No, sí, en la de Cazavampiros salen que no sé si te acuerdas que los negritos eran como pinches vampiros y tal, porque se levantaron contra los estados del norte que eran más blancos y toda esta parte. Sí. Entonces ganan los estados del norte en ese momento, pero bueno, justamente voy a eso. Entre 1861 y 1865 se dan cuenta de que está la guerra civil de Estados Unidos y dicen, güey, Europa dice, me tengo que meter ahorita en putiza porque Estados Unidos está en su pedo. Entonces está volteando a ver hacia la derecha cuando yo me puedo meter ahorita, güey. Entonces se mete y dice, chingue su madre, güey. Me voy a meter, y Napoleón III aprovecha que los mexicanos le llaman a Maximiliano y se va Maximiliano y lo apoya con el ejército francés. O sea, aquí en México había hasta 35,000 soldados, unidades, por parte del ejército francés. Los demás, en un 20%, eran belgas, por parte de Carlota, y los demás austriacos. Pero por eso había tanta incidencia de Europa, porque querían contrarrestar a Estados Unidos, y lo importante era que tenía todo el apoyo de Napoleón III para poder hacer una Latinoamérica. No sé si ya me estoy dando a entender. Y entonces fue ahí el tema que en ese momento, al último ya en 1864-1867, que es cuando cae el imperio de Maximiliano, termina la guerra arriba en Estados Unidos y
las armas que estaban del ejército del sur que habían perdido se las dan a Benito Juárez. A Benito Juárez y al otro militar de guerra que se me fue el nombre, güey. Porque había dos para recuperar, tanto Porfirio Díaz como Ay, se me fue este güey, ¿cómo se llamaba? Déjame ver cómo se llamaba este cabrón. ¿Y entonces Santana y Texas qué? Santana y Texas fue antes, mi Robert. Pero la neta ahí desconozco. ¿Zaragoza? Paps. No, Zaragoza fue antes, mucho antes. Entonces fue en el 62. Sí. De hecho, Zaragoza, lo de la batalla del 5 de mayo es justamente que, bueno, antes. Ya dijimos que el de Maximiliano es 1864. Ahorita lo vas a tener que editar y cortar en lo importante. 1864-1867, cuando acaba. Lo de Zaragoza fue antes, güey. Fue como 2 años antes. 2 años antes. Y de hecho fue cuando fue lo de la guerra de los pasteles, con no sé qué, etcétera. Sí, no sé. Puede ser que sí. Sí. Y después ahí Hay un intervalo como de 2 años ahí. Pero sí. ¿Qué? ¿Entre la guerra de los pasteles y lo de Zaragoza? Sí, o sea, no, y lo de Puebla. Sí, lo de Zaragoza es el 5 de mayo. Pero bueno, continúa. Y ya después lo edito. Cabrón, ¿cómo se llamó este güey? Sí, porque sí, de hecho hay mucha diferencia, demasiada. Espérame. Lo de los pasteles es como 25 años antes de la de Puebla. Antes de que siquiera llegara Maximiliano, creo. ¿Cuándo llegó Maximiliano? 64. Sí, no. La de los pasteles es en el 38. Güey, entonces, Santana y Texas, Pero creo que acá habla de que Texas se independizó, no que Texas pertenecía a Estados Unidos. No, yo lo tomé como antecedente. En 1836, Texas se vuelve estado independiente. Y fue la primera, justamente 1836, coincide con la primera invasión francesa, güey. En su primero, que es la de los pasteles. Y además también hubo en su momento también... Sigue grabando, ¿no? Napoleón III quería dos cosas. O tener un imperio, como lo hizo con Maximiliano, o inventarse un país para poder tener injerencia, para poder limitar a Estados Unidos. Ya sea con la independencia de Texas, partiendo desde ahí como punto estratégico geográfico, para desde ahí atacar o poner límites. O también hubo una república independiente en el Río Bravo, que nada más duró un año, un país independiente en el Río Bravo, que también en su momento se iba a tomar para ponerle frente a Estados Unidos. Pero, o sea, lo que voy es que hubo dos invasiones por parte de los europeos. La primera, que era esta de 1836, que querían cuando se independizara Texas, y luego esta que decías de lo de los pasteles. Y la segunda ya es cuando en 1861 Benito Juárez dice, güey, estamos de la chingada, no podemos pagar la deuda externa y durante 2 años no vamos a poder pagarle a los países. Le debían a Inglaterra, le debían a Francia y le debían a España, güey. Vienen los tres, hacen un convenio que no me acuerdo cómo se llama. Dicen, no, ni madres, y el único que se que se termina quedando es ¿cómo se llama? Es Francia. Entonces, con Napoleón III, pero después terminan ganando y se van, ¿no? A lo que voy es que ya después, con Maximiliano, es que los mexicanos buscan directamente a Maximiliano para que venga a ser emperador porque había una revuelta entre conservadores y liberales. Viene Maximiliano, pero apoyado por Napoleón III, porque Napoleón III fue oportunista de que quería a huevo instaurarse como Latinoamérica aquí para hacerle frente al imperio norteamericano. Ese es el contexto, ¿no? Tratado de paz, ¿no? Ajá, el del que dices de las 3 naciones, ¿no?
Sí, después de la Guerra de los Pasteles en 1938, en 1838, fue en 1839 cuando se firmó con Francia. Y pues no sabía, o sea, no estoy seguro si estaban involucrados los países que dices, pero seguramente sí. O sea, bueno, donde lo acabo de ver, ¿no? Pero fue con Francia, que es lo que importa. O sea, y después Francia regresó, le valió madre. Sí. Le valió madre porque, pues, te digo que buscaban cualquier cosa. Pero yo por eso puse como los antecedentes, que no era la primera vez. Pero no era tratar de conquistar México, realmente era tratar de... Sí, no, la intervención francesa, si buscas, pues, o sea, es un periodo larguísimo. Larguísimo, sí. Y el otro militar de guerra era Mariano Escobedo y Porfirio Díaz. Mariano Escobedo estaba con Benito Juárez arriba. Cuando termina la guerra de Estados Unidos, los güeyes del sur le dan el armamento a Benito Juárez y a Mariano Escobedo, bajan desde el norte y empiezan a recuperar territorios hasta que llegan a Querétaro. ¿Por qué Querétaro? Porque ahí es donde se fue Maximiliano a instaurar la capital cuando hubo cuando ya había subversiones. Entonces ahí toman Querétaro y ya por eso recuperan como tal parte de lo que era la capital. Querétaro llegó a ser la capital de toda la nación como tal, ¿no? Sí, tiene mucha historia militar, Querétaro. Sí. Está muy cabrón. ¿Pero por qué lo dices? No, pues porque cuando fui ahí más o menos leí unas cositas en el centro. Pero bueno. De los museos. Sí. Ay, sí, no es cierto. Sí. Y luego, después de Escobedo y Porfirio Díaz. Bueno, sí. Restablecen la república como tal. Y ahí es lo que decíamos, ¿no? O sea, es cuando Porfirio Díaz lo que hace es desde Puebla, o no me acuerdo desde dónde, déjame ver. ¿Desde Puebla? ¿No dijiste? Bueno, sí. ¿De qué? ¿No Querétaro? ¿No estamos hablando de Querétaro? No, Mau. Sí, ese es lo otro, sí. De Mariano Escobedo y Benito Juárez, que del norte bajaron porque los estados del sur que habían perdido en Estados Unidos en la guerra de los del sur contra el norte, sí, cuando entraron en guerra civil, los del sur le dan armamentos a Benito Juárez, le subsidian la guerra y por eso logran derrotar a todos los ¿cómo se llama? Los aliados. Pues a todo el ejército de Maximiliano, que en este caso eran los belgas, los austriacos y los franceses. Sí, por eso. ¿No? Entonces, los aliados de Francia. Retoman otra vez, y a los conservadores. Retoman todo lo que es esta parte del norte hacia el sur. Y Porfirio Díaz entra del sur hacia el norte. Del sur hacia el norte. Y toma Puebla. Primero Puebla. Gana Puebla. Él libera Puebla. Y luego ya toma la Ciudad de México y se le entrega a Benito Juárez. Pero justamente Zunzunegui dice, güey, es que se lo deben a Bismarck también. Con menos hombres, ¿no? Aparte, creo. ¿Quién? ¿Porfirio? No, justamente lo que dice, güey, no hubieran podido recuperar México ni restaurar la política por dos cosas. O sea, si no... el imperio, hasta hoy tendríamos descendencia de Maximiliano si no fuera por dos cosas. Lo primero, la unificación de Alemania con Bismarck, que quería recuperar una parte, que no me acuerdo ahorita el nombre específico, pero a Bismarck en 1800... déjame tener la fecha exacta. 1866, ¿te acuerdas que ataca a Austria con Prusia a la cabeza para poder unificar toda Alemania? Después de que ataca a Austria y acaba con Austria, ya en ese proceso de unificación de 32 estados alemanes, el único territorio que le faltaba para poder unificar Alemania era Alsacia-Lorena. Era un territorio que Francia le había quitado a los germanos como en 1648. O sea, desde hace un chingo, güey. Entonces, a él nada más le faltaba eso. Cuando Bismarck ya nada más le faltaba esa parte y después de haberle ganado al Imperio Austrohúngaro, mueve las tropas hacia Alsacia y Lorena, Napoleón III, porque era de los franceses, esa parte, dice, güey, Maximiliano, me vale madre la guerra, tuvo que decidir entre
el imperio latinoamericano que tenía que defender o que quería interponer para poderle dar frente a los de Estados Unidos, Sí, Europa. o proteger sus propias barreras. Entonces, dice, ni madres, le retiró las pinches tropas, se las sacó y de 35,000 tropas le dejó 100, güey. ¿Sí me explicó? Y ya nada más quedaban los belgas y los austriacos como tal, Que eran un buen de todos modos. que eran un chingo. Y también ayudó que Estados Unidos le aportó a Benito Juárez por haber acabado su guerra entre ellos, Sí, su pero guerra por la civil. doctrina Monroe, Y también, ¿no? exactamente. Entonces, sin esas dos cosas, un debilitamiento por parte del imperio francés a raíz de la guerra franco-prusiana o franco-alemana, como lo quieras decir, sin el debilitamiento y sin el apoyo de los norteamericanos, no hubiera caído el imperio de Maximiliano. Nada más que Maximiliano se vio en la afrenta de verte solo, güey. Ya estaba solo. Y el güey no se quería ir. O sea, Estados Hasta Unidos, Carlota ya estaba fuera del país. Estados Unidos solo apoyó económicamente. Exactamente, pero por intereses políticos. Y hay armamento. Pero pues lo económico en las guerras es lo más importante, ¿no? Sí. O sea, bueno, es que Pues puta, sí. si lo ves frío, sí. Si lo ves más humano, pues no va. Las vidas Pero el armamento, todo el armamento que le sobró a los del sur, cuando perdieron, se lo dieron a Benito Juárez. Sí, toda la artillería, ¿no? Toda la artillería. Y ahí es cuando cae el imperio de Maximiliano y vuelve a restaurarse la república y se deja la mamada de entre conservadores y republicanos. Pero todo tiene que ver, y por eso decía con esa frase Zunzunegui, que los mexicanos a veces hacemos historia desde nuestro ombligo. Todo tiene que ver con la historia exterior que existe. O sea, con la historia que rodea. Pero, sí, o sea, obvio, pero creo que tiene que ver mucho con la ambición que tenían todos los países europeos por tener colonias en el Nuevo Mundo, ¿no? Y eso, pues, no es del 1800 para acá, güey. O sea, pues viene desde los propios españoles que igual tuvieron ahí guerra con Francia, desde mucho antes. Sí, y con por Gran eso Bretaña. no Entonces, crees que tiene que ver con es la una ambición historia europea. Bueno, pues es una ambición de las potencias mundiales, pero no, pues, no por México, güey. O sea, Es que lo que dice Zunzunegui es así. ¿cómo dices que mandaron a este güey a El Salvador? ¿No? Bueno, que es una teoría. Bueno, es una teoría, ¿no? Pero pues que lo mandaron a El Salvador y pues El Salvador era de ellos casi, ¿no? O sea, Pues sí, eso sí. entonces, o sea, claro, pues México es un territorio bastante tentador, pero por el tamaño, sí, la extensión territorial que tiene, ¿no? Lo que dice Zunzunegui es como Y aparte muy estratégico porque, pues, güey, a los que les importaba invadir, pues era a los gringos, cabrón, ¿no? Que eran la potencia más grande para que, pues, les dejaran ya hacer todo su cagadero en toda América. como tal, siempre Estados Unidos ha sido un país de injerencia militar, Sí, política pero y es social. impresionante que desde el siglo XIX, güey. Porque, pues, la neta, si nos remontamos... Ellos iniciaron en el Claro. siglo XVIII. Sí, o sea, no, exacto, o sea, fue un periodo muy corto en el que se... Ay, cabrón, ¿se sigue viendo bien? Fue un periodo muy corto en el que se volvieron, pues, así de fuertes, ¿no? O Y sea, es que porque- por eso Europa quería tener injerencia en... Por eso la doctrina Monroe es América para los americanos, porque evidentemente el imperialismo de las potencias industrializadas, como era Inglaterra y Francia, se estaban haciendo de... Sí, claro, Toda la economía cambió porque ellos empezaron con la revolución industrial y ellos tenían todo el acaparamiento de recursos, ¿cómo se llama? Pues sí, de recursos tanto materiales, bélicos y y de toda clase para poder llevar a cabo tanto guerras, ciertos reinos, protectorados, etcétera, ¿no? Digo, sí, o sea, por eso se le llama a esa parte de la historia contemporánea los imperialismos, güey. Digo, no era noticia, pero a lo que voy es, no, me quedé pensando otra cosa de Estados Unidos, justo que, pues, la mezcla de culturas también, y idiosincrasia de los conquistadores de Estados Unidos, pues no era la misma a la de los españoles, ¿no? O sea, bueno, ¿sí me explico? O sea, no es lo mismo que hayan llegado Gran Bretaña a que haya llegado, pues, los españoles como tal. No sé, o sea, la mezcla de culturas es bastante interesante y, pues, las circunstancias de por qué llegaron a ser potencia, pues, puede también venir de todo eso, ¿no? ¿Quién sabe? No sé, está muy lo cabrón. europeo, pues Sí, quién porque
O sea, la neta, nosotros no tenemos como que mucha ascendencia francesa, ¿no? La verdad. Pues no. Casi todo es mezcla de los criollos que decías, pues es entre españoles y nativos, bueno, Es que vuelvo a insistir. de México, pues. Francia nunca Sobre el territorio quiso mexicano. tener al territorio mexicano para conquistarlo. Francia era como ahorita lo que No, pero yo me pasa estoy yendo con más atrás. Rusia y Ucrania, que Crimea es un Sí, no, pero yo me estoy yendo más atrás. territorio estratégico para poder tener controlado a ciertas naciones, güey. Sobre todo Sí. en parte lo que pasa en Rusia con Occidente y Occidente hacia Rusia, ¿no? Y aquí era los americanos contra los europeos. Sí, pero yo me estaba, o sea, me refiero de todo lo que surgió a partir de ahí, desde los nativos americanos y cómo llegaron los irlandeses y... Que las culturas son súper distintas. Ajá, La anglosajona, Y no solo por la raza, no vayan a creer que esto es un comentario nada que ver con la raza en el sentido físico, ¿cómo se dice? Sí, bueno, superficial, sino en toda la idiosincrasia que te digo, güey. O sea, como que siento que de los países más importantes, si no existiera Estados Unidos, hasta la fecha yo creo que el más importante sería, bueno, pues todo el Reino Unido, ¿no? Sí, sí, sí. A nivel histórico. Pues yo también lo creo, pero volviendo al punto, creo que la historia tiene que ver muchos factores para poder determinar la historia de un país. No nada más se tiene que ver hacia adentro, se tiene que ver desde Sí. afuera, ¿no? O sea, 100%. date cuenta cómo cualquier cosita, o sea, porque dice, güey, con el poderío que en su momento tenía Francia, con los franceses, los belgas y Carlota, que era súper inteligente, o sea, hoy estaríamos hablando de que tuviéramos descendencia francesa y hubiéramos seguido a lo mejor con una monarquía, a lo mejor que después trasciende a un tema, a una forma de gobierno distinta, como es la república, como es lo que sea, Pues tan pero solo- que al final hubiéramos tenido un poquito más de semillas, ¿no? De esa cultura como tal. Sí, al final, pues todo el mundo es una mezcolanza, un chingo de culturas, ¿no? Entonces Carlota dice- y Maximiliano vienen de lugares distintos, güey. Sí. Y todo Zunzunegui dice son como de que, güey, no es intereses. por quitarle mérito a Porfirio, ni por quitarle mérito a Benito Puta. Juárez, ¿no? Pero pues hubo muchos factores que les ayudaron, ¿no? Sobre todo el Qué apoyo bueno, ¿no? norteamericano, ¿no? Y también el que Napoleón voltea. Por eso, al principio dije, güey, es una locura, porque Carlota sabía que si iba a pedirle ayuda a Pío IX y a Napoleón III, pues claro que no iban a mandar, güey, cuando le estaban atacando sus propias fronteras, güey. Por la unificación alemana, ¿no? En su momento. Que si te pones a pensar, no sé qué tan desarrollados estamos militarmente en ese tiempo, güey. Y ellos ya tenían toda una logística toda una logística militar, ¿no? Y estrategia militar. Que pues nosotros a lo mejor, no quiero tampoco subestimarlos como dices tú, pero pues creo que ya tenían, ya podían aprender más de sus errores por toda la historia, ¿no? Que Sí, tenían sí, detrás, sí. sobre todo Francia, güey. De lo que decíamos de la doctrina Monroe, de América para los americanos, y sobre todo lo de la batalla de Puebla del 5 de mayo. ¿Ves que en esa ganamos? Bueno, parece que estoy Sí, diciendo según que... yo, o sea, no estoy muy seguro, pero según yo sí éramos menos. O sea, tú dices que no da, ¿ah? No, sí, en la del 5 de mayo sí, Exacto. que es la de... ¿Cómo se de llama? Puebla? Ajá, pero se me fue el nombre del brother que ensalzan cabrón. Ay, se me fue el nombre histórico, güey. De quien... ¿El que acabas de decir hace rato? No, no lo dije yo. Zaragoza. Zaragoza, exactamente. Que dicen que él fue el precursor, ¿no? El que él tuvo al frente de las tropas mexicanas y que pudo contener, ¿no? La invasión francesa. Y no sé si sepas que también en Estados Unidos se celebra el 5 de mayo, güey. Pero la de Justamente llamar lo diferente. celebran en grande. Y ellos, ahí es donde lo celebran, más allá de todo, porque no pudieron entrar los franceses a territorio mexicano y por consecuencia no podían limitarlos, ¿no? Es por eso que también ellos lo celebran con gran auge como tal. Lo de la historia detrás de que lo celebran por otra cosa, pues realmente no, es simplemente porque la doctrina Monroe ahí adquirió su mayor auge, sobre todo porque México impidió que Francia pudiera Mayor llegar a un significado lugar de valor. estratégico sobre el cual descansar para después poder atacar a Estados Unidos. Eso es, bueno, lo que se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Y pero bueno,
¿Qué piensas de todo este movimiento entre Europa y Estados Unidos y todo lo que rodea la historia de México? Entendiéndose de que, porque, por ejemplo, también a mí cuando me enseñaron la historia de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, siempre me hacían, güey, ¿por qué sucedió la Guerra Mundial? Decían, porque Adolfo hizo esto, ¿no? O porque quería esto. Dice, güey, vete a las causas primigenias, vete a las causas. Dice, es que, güey, en los Bálticos había guerra, no sé qué, y todos querían este lugar estratégico. Había cosas que decías, verga, ya entiendo mejor la historia, güey. Claro. O sea, no la tienes que ver desde... Tan lineal, tan... Sí. Sí, o sea, tienes que ver más periférico, ¿no? Yo creo que sí, o sea, como que todas las circunstancias que rodeaban en ese momento, la catarsis histórica que se vivía Sí, que fue lo que detonó en realidad, ¿no? Exactamente. O bueno, más bien... ¿Quién se debilitó? ¿Quién subió al poder? Luego lo que detona son las gotas que derrama el vaso, ¿no? Más bien hay un contexto todavía detrás que fue llenando ese vasito poco a poco. Exactamente. Ajá. Y pues luego también es por ideologías de güeyes muy radicales, ¿no? Que la gente sigue porque pues son líderes natos, güey. Sí. ¿No? Y luego pues caes en esos... Pues no voy a llamar errores, pero pues en esos sesgos, ¿no? Por la admiración que luego le tienes a ciertos líderes que dices, güey, pues este güey representa lo que es ser un patriota, ¿no? Que muchas veces estamos cegados por el ser patriota. ¿Qué es ser un patriota, güey? Claro. Si te cuestionas el qué es ser un patriota, pues creo que puedes sacar muchas conclusiones, ¿no? Para bien o para mal. Sí. Y lo que decías, digo, claro que hubo líderes que enervaron y pusieron en esas circunstancias a Europa para poder generar ciertos conflictos bélicos, pero creo que también había, o sea, varias debilidades en ciertos países, algunas, Claro, mucho viene desde el resentimiento y otros desde la ambición, depende del país. Y ahí concatenado con el nacionalismo que se vivía, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en Europa, en Alemania, con Adolfo, y en Italia con Mussolini, ¿no? Que también fueron movimientos muy, pues sí, de emocionales, ¿no? Como tal, el nacionalismo viene parte de las entrañas, de la emoción, de las entrañas, sí, como toda revolución, ¿no? Y de seguir un líder que... Muy visceral. Que representaba los sentimientos de la nación, de formar parte de algo, ¿no? En este caso la raza aria con este brother. Sí, sí, cómo no. Sí, pero igual, o sea... Francia, Inglaterra y Puta, güey, es que no. O sea, ¿tú qué piensas? No, es que sí lo estoy viendo muy chiquito. Por ejemplo, Maximiliano, ¿tú qué piensas que hubiera sido buen emperador? Dicen que era... ¿Emperador, pero de dónde? De México. O sea, dicen que era inoperante su imperio, sino que Carlota era el inteligente. O sea, bueno, fuera de que es un buen emperador o no, pues yo creo que ser una república fue de lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿no? Sí, claro. O sea, el contexto liberal. Sí. O sea, fuera aristocracias, fuera oligarquía, fuera lo que hablamos hace rato del... se fue el nombre, del parlamentismo, ¿no? ¿Y tú qué piensas, por ejemplo? Porque en Estados Unidos los estados sí fueron conformando... Los estados autónomos fueron conformando una república. En México, la crítica que se hace es que primero fue México... Sí. Y después se quisieron formar estados y ahí es donde valió madre. Así fue. Porque entonces por eso siempre dicen, no, es que cada estado tiene su autonomía, pero la realidad es que desde el centro es donde se manda, güey. Y eso lo sabemos todos. Sí, así Esa es la crítica que siempre se hace México. Tú ves Estados Unidos... Pero no es, yo creo que más allá de una cuestión es una crítica, ¿no? Sí. Porque la cuestión no existe, o sea, así fue. Pero por eso no le queda tanto Sí, de Estados Unidos mexicanos, ¿no? O sea, más el modelo republicano no le va tanto. Porque no es una federación. O sea, una federación Yo, o sea, estoy de acuerdo, pero creo que también las monarquías tienen otros elementos. No estoy diciendo que la monarquía era mejor. Estoy diciendo que no, pareciera que no es república. Que como tal, ya si le pones el nombre de emperador, pues como que quitas todo esto de la monarquía, ¿no? O sea, bueno, como que lo disfrazas de cierta manera, ¿no? Que pues el imperio sigue recayendo sobre una persona sin contrapeso alguno. 100%. ¿No? Pero pues creo que el imperio sí puede caer más en esto que proponía Platón, que pues es la aristocracia, ¿no? Que no solo tenía que ver con la herencia por sangre, sino en quién era más capaz. Pero muchas veces, pues la gente que no tiene mucho contexto, exacto, pero la gente que nada más ve, como dices tú, en el foco y no en lo periférico,
es que pues muchas veces era por sangre o se guardaba Por solo en linaje. una familia por el linaje, pero porque el acceso a la información y a Para lo la intelectual cultura, a lo intelectual, era a lo nada buen más gusto, a lo refinado, era para ellos. era muy era inerte a la nobleza, ¿no? Reservado. Reservado para la nobleza. Pues no sé si reservado, pero Yo creo que reservado estaba porque más, los acotaban mucho. estaba más accesible ¿Quién para tenía, ellos, ¿no? quién Claro. podía Las investigaciones, o sea, güey, si no fuera por la revolución científica, ¿qué hubiera pasado, cabrón? Sí. Imagínate, o sea, de hecho de 500 años para acá, pues fue todo lo que tenemos ahora, pues es gracias Pues la ilustración, güey. a eso. Sí. Desde ahí, ¿no? Diderot, las enciclopedias, etcétera. Sí, Cambiaron sí, todo la pero creo que yo perspectiva. creo que fue el parteaguas, güey, porque, o sea, por ejemplo, ahorita estás mencionando que Pío XII, ¿no? Digo Pío IX, perdón. Pero no. Pero si te vas a a 1500, por ahí cuando empezó todo esto de Isaac Newton y la revolución científica, pues la verdad es que la iglesia seguía mandando y muy fuerte. Y sobre Ya, no, todo, la revolución científica... el santo oficio, imagínate. Pero ya en la enciclopedia de la ilustración en 1700, ¿no? Con Voltaire, etcétera. Sí, no, ahí estaba tomando auge muchísimo la comunidad científica como tal. Antes sí estaba restringido, en el sentido de, como tú dices, nada más estaba reservado para el clero y para la nobleza. Es correcto, sí. No, y aparte intervenía mucho en las decisiones del Estado, o sea, la parte del clero, ¿no? Sí. Y ya después cuando llega la revolución parte industrial, eclesiástica. se Sí, bueno, polariza y se claro. vuelve a la obrera y a los burgueses, ¿no? Como tal. Sí, como 300 años de diferencia. Sí, o sea, yo creo que son las dos revoluciones más grandes que han cambiado y que se formó el mundo como lo conocemos ahora. Güey. Exactamente. ¿No? Porque si no, pues seguiríamos aventando nuestros residuos por la ventana, güey, y mil cosas más, ¿no? O sea, bueno, no sé. O sea, Bueno, por decirlo de alguna ahora manera. ya sí. O sea, creo que como acabo de ver hace poco en un video, güey. Antes, bueno, si me permites el comentario. Antes, dicen que el cerebro de los primeros humanos modernos era mucho más grande que el del humano actual, güey. ¿Por qué? Porque se enfocaba o sea, sabía hacer tantas cosas, aunque fuera cazar, ¿no? Que ahorita dices, o sea, ponen un ejemplo como que llega un morro como de 21 años y le dice a un güey de antepasado, ¿no? De la misma edad, oye, pues ¿conoces lo que es un agujero negro? ¿Sabías que la teoría de no sé qué? Y dice, ok, y ese güey que hizo esa teoría ya cazó un mamut. O sea, pero dicen que estos cabrones retenían mucho más información de todos los sentidos, ¿eh? Porque ya conocían cómo sonaba tal cosa, ya conocían si iba a llover, ya conocían... O sea, ¿sabes? Empírica. Claro, pero retenían muchísimo más información que la nuestra. Ahora la información que tenemos es mucha más, pero es colectiva, no es individual. Entonces nos estamos haciendo como más mensos, aunque tenemos más información. Nos apropiamos de conocimientos que son generales y que son impuestos por la cultura, la política y el Estado del país. Es correcto, y creo que por eso la revolución científica fue importante, porque ahí sí se premiaba mucho a la investigación, cosa que ahora es, bueno, o sea, ahora también, pero es más apoyada por la parte privada que por la parte del Estado, ¿no? Del gobierno. Muchas veces, ¿no? Y ya no premia tanto, güey. Antes lo que era ganar un Nobel, cabrón. Imagínate el Nobel, el que inventó la dinamita o bueno, ya sabes, ¿no? Sí, toda clase de descubrimientos que en su momento también era visto como algo genuinamente grande, ¿no? Llegar a ese logro. Hoy en día tenemos tan a la mano el acceso a la información y además a veces La tan repercusión, mentirosa sí. y fruslerías estúpidas que dices, güey, no seas mamón. O sea, hay unas cosas que luego ves en TikToks que no es por juzgar, pero güey, lo tenemos tanto a la mano que a veces nos aventamos ciertos comentarios. Habrá también algunas cosas que yo aquí expuse y que basadas en Zunzunegui y en otros, y se van a prestar a cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas del chancro que tenía el pinche Maximiliano? No, pues sí, pero pues era mucho más común, güey. O sea, digo, se sabe por buenas fuentes que pues el condón ya es milenario, ni siquiera de siglos, o sea, ya milenario, güey. Sí. Pero pues ya de eso a que haya una cultura o una educación de sexualidad. Sí, de seguridad sexual. Pues Sí, es que no sé sí, cómo sí. se diga Sí, bueno, información sobre la sexualidad y de prevención, pues es muy diferente, ¿no? Sí. Pues creo que nada más todo era con el fin de tener hijos y les valía madre. O sea, hasta si tenían hijos fuera del matrimonio, ya viste cómo les valía madre.
Sí, Y nada más lo digo, escondían. también o son los- historias, ¿eh? O sea, bueno, o sea, es parte de lo que se recaba. No, pero, ay, güey, ¿no? ¿cuántos bastardos no crees que mandaron al exilio o los mandaron a vivir ahí lejecitos y con todos sus lujos y todo el pedo para que nadie supiera Pues que por eso existen? dijimos, iba a ser el título. Maximiliano pudo haber sido o es el nieto de Napoleón. Sí, Buena sí, parte. Oye, tú sabes, y volviendo ya nada más para terminar, ¿por qué se llama, o sea, por qué le dicen la 4T a lo que estamos viendo? Pues porque la cuarta transformación, no sé, pero ¿a qué quieres llegar? Porque Depende. pues, la primera transformación fue la Ah. independencia, Ah, sí, 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 la segunda la revolución. Ah, no, hubo otra antes, ¿no? lo de Juárez, el liberalismo, El liberalismo de Juárez La y después reforma. la revolución. la revolución y esta. Sí, sí. Pero tiene que ver que Juárez fue en 1800, cuando tomó otra vez y restauró la República. Déjenme dar la fecha exacta nada más para que la tengan el dato. 15 de julio de 1867, cuando volvió a restaurar la República y cayó totalmente el imperio de Maximiliano. Espero que les Sí, haya pues hasta gustado. cuando Porfirio y Benito eran compas, ¿no? Eran Imagín- compas. Imagínate, eran compas. Y después el pinche Porfirio se aventó. Pues no sé si se volvió loco, pero pasa mucho como con estos grandes personajes, ¿no? Que son tan capaces que muchas veces se embriagan de poder. O sea, sí, dicen que ahí no hay gente... Es que no me acuerdo cómo va la frase. O sea que pues cualquiera puede ser malo con suficiente poder, ¿no? Claro, pero date cuenta que en ese México era el México de los caudillos, menos Benito Juárez, pero el México de los caudillos, y muchos autores lo hablan, ¿no? O sea, No hay gente con ética, hay Lo- gente sin poder o algo así, ¿no? Nada más Sí. así. Bueno, perdón. Sí, Eran militares, güey. sí, claro. Y Todos. era del Santana militar, Porfirio militar. ¿Sí me explico? y era de los mayores honores también. Sí, Pero porque era lo que conocíamos. o sea, desde la independencia, todos eran Guadalupe guerra, Victoria, güey, claro. guerrillero, el otro, Agustín Iturbide, militar. Por eso es el México de los caudillos, ¿no? Sí. Hasta que ya llegó la tecnocracia, pero mucho más. ya. Siglo de caudillos, tal cual. Ujú, siglo Como de diría el caudillos. EPN, el Mi Peña. Exactamente. Muy buen Bueno, libro, Enrique siglo de Krause, caudillos. güey, ¿no? Este, Y La Biblia, sobre todo. Sí, sí, sí. Carlos Fuentes. Sí, pero pues sí fue todo un siglo que marcó un punto de inflexión o un hito en la historia de México. Sí. Y vista desde afuera también es bonito, ¿eh? O sea, en el O sentido sea, de visto que... como civilización, como esquema O sea, en un político. todo. Como un esquema político. Sí. Porque se sabe que pues, las civilizaciones ya eran inteligentes, ya se movían así. Pues sí, el imperio azteca y la chingada. Pero pues eran totalitarios, cabrón, ¿no? Pero pues imagínate, los Lo que Habsburgo decía llevaban Moctezuma. 700 años de pura dinastía, Mao. O sea, antes de que el águila se parara sobre un nopal, esos güeyes ya llevaban 600 años irguiendo el águila acuñando el águila que tiene la corona austrohúngara 600 años antes de que el águila se parara sobre un nopal, güey. O sea, antes de Tenochtitlan, güey. Claro. Y la corona está allá, de hecho. Sí. Bueno, más bien, perdón, el penacho de Moctezuma. Ah, el penacho de Moctezuma, sí. ¿sí No, era de pero está Moctezuma? en Austria. Louvre, ¿no? No, está en Viena, güey. ¿Sí? Sí, No, claro. no es el Louvre. No, en Viena, güey. Ah, en Viena, sí, cierto, sí. En Austria. Sí, sí, sí. Lo tienen Creo que ahí. sí. Sí, Ojalá ¿cómo? no dé el dato mal yo, güey. No, sí es en No sé Austria. por qué me acordé de París, Lo güey. tienen en Austria. Pues no sé. A lo mejor porque estábamos pegaditos los viajes. Sí, puede ser, tienes razón. Sí, no, pero yo ya sabía. Justo no entramos al museo, que era el que estaba todo enrejado porque estaba una parte en reconstrucción. Ujú. Pero ahí lo tienen. Creo que sí podemos entrar. ¿No? Ya, o sea, teníamos muy poquito tiempo ahí. Nos queríamos robar el penacho, pero no se pudo. Sí, Traerlo a México. sí, allá lo tienen. Y Repatriarlo. Y pues creo que fue justo por Fernando de Habsburgo. Y Fernando José. sí que lo el trajo, emperador. se lo llevó para... No, ya no sé, hay tanta historia detrás del penacho también. Imagínense, con un solo penacho hay tanta historia que no me acuerdo ni cómo llegó. Creo que hasta ahí el tour guide nos contó de cómo había llegado y creo que no tiene mucho que ver con Maximiliano. Creo que tiene más bien que ver con Fernando, pero no me acuerdo cómo fue. Pues sí, porque él era su hermano mayor y era el emperador de Austria, ¿no? Sí, pero ¿Quién algo sabe? había No me ahí. acuerdo. Muy interesante. Pues ya... Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado. si les gusta la historia, igual digan. Si les gusta la historia, igual díganos. Obviamente, Historia para Tontos, vengan a nosotros a grabar un día. Algo más cagado también, igual mitos y leyendas. Siempre nos ha gustado desmitificar todo lo que los libros de texto de la SEP nos enseñaron de 1996 a la fecha.
Ay, Sí, yo y desde nosotros también 1900. escuchamos lo que nos digan. También si no les gusta, pues es válido, güey. Y pues ya nada más por mero gusto vamos a sacar uno cada 6 meses. Exactamente. Ahí vemos, vamos viendo. Y La historia de eso también Santana y debemos. así que Para andaba muchos acá puede de- ser pesado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya ves que también tenemos mucho público 18 a 25 y dicen, la historia me pela la verga, no sé qué, me vale madre. No, también hay bueno, gente que, hay que gente le que sí le interesa gusta. mucho. Sí, Sí, sobre todo porque se aprende mucho sobre estrategia, ¿no? También. Militar y aparte, pues sí, la historia de las potencias mundiales como tal. Cultura, güey, o sea, Cultura. también. Creo que le va a interesar más a una niña que sepan de cultura a cuántos shots de pinche vodka tamarindo se echan, güey. La neta. Cada ¿No? quien. No, yo te lo aseguro, cabrón. Sí, sí, sí. Ay, es que Juan toma un montón, lo amo. Jamás en la vida nadie ha dicho Bueno, eso sí, eso sí. eso, ¿no? En eso tienen razón. Así que, sofistas, no olviden conquistar a sus novias. No, bueno, no. A sus pretendientes sabiendo algo de cultura. Siempre Como cultivarse Maximiliano en con las Carlota. artes, en la historia, etcétera. Siempre es algo bueno. No venimos a dar consejos, simplemente tómenlo, déjenlo. Está chingón. Si les gusta, dejen like, comenten de qué quieren que hablemos más. Subscribe. Chinguen a Historia para Tontos para que vengan al programa y digan, güey, pues echen el da mano, no sean cabrones, ¿no? Es correcto. Porque ¿Sí? nosotros ni con ahí con Conectes hemos podido. Ah, pues están muy ocupados, sí, porque les está yendo bien. Quiero pensar que es por eso. ¿Eh? Esperemos que sí. Pues los queremos mucho, sofistas. Que tengan buen ombligo de semana. Nos despedimos. No sé si Mau quieres decir otra Sí, cosa. no, nada. Igual tengan bonito ombligo de semana. Los queremos mucho. Besitos. Pásenla chido. Y aquí Mau en los comentarios va a poner ahí, va a poner nuestras redes sociales, perdón. ¿Cuáles comentarios? Redes sociales aquí van a aparecer. Denle seguir, por favor. Y sobre todo síganos en TikTok y en Facebook, que sobre todo en Facebook. Y para los que no pueden escucharnos, o vernos, perdón, estamos en Spotify. Porque muchos no saben eso y hay mucha gente que sí nos sigue en Spotify. Yo a lo Los que mejor nos- estamos un poquito desactualizados, hay que decirlo. Sí, un poquito, pero hay gente que sí me ha dicho, güey, yo te escucho en el coche y no ha subido. Y luego la Sí. gente que sí se entera que sí tenemos en Spotify nos va a seguir Spotify porque pues les queda más cómodo en el coche, ¿no? Entonces, Sí, cómo no. Sí, la verdad es que luego también pueden estar ahí en la chamba, ponerse su audifonito de un lado, que te habla tu jefa, ¿qué pasó? No se pongan los dos, nos dan pendejos. Pónganse solo uno y disfruten ahí diciendo nuestras pendejadas. O si también a mucha gente le sirve, ¿eh? Luego dicen que nuestra voz arrulla, también, ¿Para dormir? Validísimo. Yo he hecho eso, cabrón. Luego te pones un podcast que la neta te ayuda a dormir, güey. Está interesante, pero el güey te arrulla, cabrón. Dices, Exacto. güey, si hablaras un poquito diferente, igual es válido. Con su clic tenemos, ¿va? no somos Javi Santolaya, no sean mamones, ¿eh? O sea, no Ah, nos qué critiquen. pedo, qué pedo con mi Javi. Ah, o sea, ¿era un cumplido para Javi? Sí, sí. Ah, ok, yo pensé que porque Para el que Javi no dormía. piensen que aquí estamos don chingones y sabemos contar bien las historias, pues ahí nos fallan, ¿no? No, aparte, güey, no es lo mismo un podcast o un blog, ¿va? Sí, claro, no, 100%. O sea, No, digo, los editan, güey, también así les correcto. cortan cosas y así. Sí, sí, sí. Por eso, Mau, échale ganas en esta edición, güey. Échale las ganas. sí está perro. bueno, güey. Nada más vamos a cortarla ahí donde, güey, ellos saben qué pedo. Ok. No son, yo me he dado cuenta, güey, nosotros nos dejamos guiar mucho por cómo sentimos que nos escuchamos. Repetimos mucho nuestra voz y decimos, güey, ahí no me entendieron. Y cuando lo ves en cámara, se entiende perfecto. Bueno, pues ya Y sobre todo escucharon, porque amigos. pueden regresar y poner play. O sea, tampoco sean huevones, cabrón, ¿no? Échenle ganas. Échenle ganas, échenle Muchas ganas. gracias, sofistas. Los queremos mucho. Buen fin. Bye, bye, Ah, no. besitos. Y- Tin, 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 tin.